Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, bienvenidos al Reloj de Dios. Gracias por estar en sintonía una vez más de Rema Estéreo 91.7 FM, Rema TV y el canal de nuestro apóstol Sergio Enríquez. Les invito a que activen la campanita para que tengan notificaciones cada vez que hay un nuevo episodio y también que puedan compartir el programa, porque lo importante es que aprendamos nosotros y que eso que estamos aprendiendo lo podamos compartir con otras personas a quienes amamos. Sin más preámbulos, damos la más cordial bienvenida a quienes hoy nos acompañan. Como ven, tenemos casa llena. Allí pueden ver a familiares, a personas muy queridas por el apóstol Sergio Enríquez y, por supuesto, nuestro anfitrión principal. Apóstol, un placer saludarlo y debemos decir, hoy será un programa sumamente especial. Gracias, Elcita. Sí, efectivamente, creo que todo lo que has dicho es muy puntual. Ahí hoy me están acompañando 2 de mis nietos y 2 de mis sieras. En vez de nueras, sieras, ¿verdad? Bueno, ahí, me quedé pensando, dije, esa era una palabra bíblica que no conozco. Ellas sí eran. Estas sí eran. La otra parte es la tremenda importancia, superlativa importancia de podernos reunir en este momento para suplicarle a Dios un poco de claridad respecto a los eventos que estamos viviendo en el mundo, que se suman, como lo hemos platicado muchísimas veces, se suman unos a otros y que una noticia en pocas semanas pasa a ser historia, porque es sustituida por otra noticia. Entonces creo que le suplicamos a Dios que ese nivel de información que está teniendo toda la humanidad, el Espíritu Santo a nosotros nos traslade, nos desglose, nos desencripte esa información para que nosotros lo podamos ver desde el punto de vista que a nosotros nos interesa, el cual es el espiritual, bíblico y escatológico, ¿verdad? Y no solamente aquella noticia a veces hasta amarillista, que es la que más vende, que es la que más atrae, sino la explicación, ¿verdad? La explicación, ¿qué quiere decir esto? Y no en el ámbito geopolítico, porque esa no es mi expertise, si es que tengo alguna expertise, ¿verdad? Pero, sino que en el ámbito bíblico, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos ver en el panorama? Así que sí, aquí estamos nuevamente. Y es que, como bien saben ustedes, el programa es hecho precisamente para revisar las noticias actuales, pero desde un enfoque bíblico. Y hoy lo que nos ocupará es lo que está sucediendo en Oriente Medio, en Oriente Próximo, Israel y la Franja de Gaza. Recientemente se desataron bombardeos allí. Los primeros fueron lanzados desde la Franja de Gaza hacia Israel, un evento sin precedentes, y el presidente o el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha declarado la guerra. Apóstol, inicialmente la pregunta que le hago será muy fuerte, pero seguramente muchos se lo están preguntando después de haber visto lo que ha ocurrido en Rusia y, bueno, los ataques que han estado generando ellos por su parte. ¿Estamos presenciando el principio del fin? Sí, yo diría que la continuación, la continuación del principio, ¿verdad? Exacto. Lo único que esta noticia tiene matices bíblicos muy inquietantes. Muy inquietantes que vamos a abordar. Pero tal parece que hoy sí se abrieron las puertas del infierno. Claro, ¿verdad? Apóstol, qué terrible. Realmente lo que ha estado aconteciendo es complicado y siempre se ha dado, porque tenemos que recordar y hacer una breve reseña de cómo el pueblo israelita regresa a su lugar de origen, a ese estado, a esa tierra de la cual fueron expulsados en una diáspora debido a la rebelión que ellos cometieron contra el Señor, y el Señor les había dicho que eso era lo que les iba a pasar, que los iba a poner en una diáspora, en una dispersión pues, entre todas las naciones del mundo, y así fue. Entendemos que durante todo ese tiempo se refugiaron en diferentes países, en todos los países, pero donde más concentración de judíos hubo
En principio fue en España, en unos países, otros países europeos. Rusia tuvo muchos y todavía tiene muchos israelitas, y conforme fue pasando el tiempo y vino una persecución, incluso juntamente con el descubrimiento, entre comillas, de América, fueron expulsados de España y entonces se posicionaron en toda América, ¿no? Las diferentes tribus, incluso algunos que hablan algún tipo de idioma son los askenaz, y los que se vinieron acá eran los sefarditas, ¿verdad? Que venían de la provincia de Sefarad, que era España, y vinieron a toda Latinoamérica. Incluso hay comunidades en donde al hacerles sus estudios, esos de genética, se dice que son más del 90% de gente que vive en esos lugares que son de origen judío, como por ejemplo en Colombia, en una región que se llama Antioquia, ellos le dicen Antioquia, la Biblia sí. le dice Antioquía, ¿verdad? Exacto. Es una cantidad de judíos impresionante. Ok, ¿por qué estoy haciendo este relato? No es solamente historia, sino que es una referencia para llegar al punto en donde el Señor, al final de cuentas, permite que ellos tengan su estado. 1948, ya habían cosas antes, desde los 1890 había habido una pelea para volver a tener un lugar en donde estuvieran ellos. Los expulsaron de todos lados. En este momento, donde más israelitas hay es en Nueva York y en Buenos Aires, aparte de Israel, ¿verdad? Sí. Después estaría Rusia. Esos serían los 4 lugares en donde más israelitas hay. No dije judíos, porque judíos son de la tribu de Judá, israelitas, ¿verdad? Esa es una señal bien complicada del retorno del Señor. ¿Por qué? Porque ellos tenían que regresar en algo que la Biblia le llama el aliyá. El aliyá es el final de la diáspora. Entonces, cuando les dan su estado, ellos regresan, pero se encuentran con un problema. Y el problema es que ahí ya vivía otro tipo de gente que también se los habían traído. Cuando habían dispersado a Israel, eso está en la Biblia bien claro, hay un récord, cuando habían dispersado a Israel para castigarlo, habían traído los reyes de Asiria, habían traído de diferentes regiones del mundo que ellos conquistaban, gente para Samaria, porque ellos tenían demasiada fe y les causaban muchos problemas. Entonces los sacaron, a los israelitas los llevaron a una diáspora y metieron otro tipo de gente que no tenía nada que ver con Israel. La Biblia relata que a eso se los comían los leones, y que el consejo que le dieron al rey fue que les enseñaran los estatutos y los mandamientos del Dios de esa región, porque por eso se los estaban comiendo. Entonces el rey mandó a traer sacerdotes para que les enseñaran los mandatos de Dios y que los leones se los dejaran de comer. Eso aparece en un relato bíblico que estoy describiendo a grandes rasgos. Entonces, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque entonces ahí había gente que no era israelita, porque cuando Israel llegó, ahí estaban los cananeos, los expulsaron. A los únicos que no pudieron expulsar fueron a los gabaonitas, según el relato que da el libro de Josué. Pero entonces pasaron las décadas, los siglos, los milenios, y al final de cuentas, aquella tierra, que es la tierra, tenemos que partir de esto. La tierra no le pertenece a ningún humano. La tierra le pertenece a Dios. La Biblia dice en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Entonces esto me da lugar a pensar que como es de Dios, él se la da a quien él quiere. En este caso se la dio a Israel. Pero había gente ahí, que dentro de ellos estaban los filisteos. La palabra palestino es originalmente filisteo. Al decir Palestina es Filistia, en la población. Las regiones que están a la orilla del mar Mediterráneo, como Asdod y todas esas regiones eran los 5 pueblos filisteos, claro, o palestinos, ¿ok? Bueno, entonces se empezaron a dar tantos problemas. Tal vez me estoy yendo muy lejos y tengo que regresar a esta noticia que tiene una envergadura impresionante. Nos ayuda por el contexto, sí, para entender por qué el conflicto. Para entender más o menos, porque exacto, es un conflicto que, digamos,
tenemos al embajador palestino en España dando declaraciones bien complicadas, ¿verdad? Y él pues tendrá sus razones, ¿verdad? Claro. Pero como yo no vengo a tomar parte ni de Israel, ni de Palestina, ni de nadie, sino que yo estoy narrando lo que la Biblia dice y qué es lo que va a suceder. Claro, al ver lo que está sucediendo, no deja de causar indignación. Sí. ¿Por qué razón? Porque mira, lo que está sucediendo en este momento no es igual a todas las demás guerras, o por ejemplo la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania, los ataques que Rusia hizo sobre Ucrania, los videos los trasladaban los ucranianos a las noticias mundiales. Es decir, ellos agarraban, escogían, esto lo vamos a... y eso lo tomaban, ¿eh? Aquí no. Aquí los palestinos asesinaron, grabaron y subieron a las redes lo que ellos habían hecho. Claro, sí. Entonces, y lo que hicieron es indignante. Exacto. Definitivamente el que no se indigna ante una cosa de esas está loco, es un psicótico, o no sé cómo más decirle. De hecho, muchos se preguntarán qué diferencia hay entre este ataque y otros que han ocurrido, porque recordará que en mayo, por ejemplo, hubo problemas recientemente con ellos. Tienen cese al fuego momentáneo, pero ¿cuál es la gran diferencia de este conflicto y otros? Este es una guerra. Mira, yo para homologar lo que está sucediendo, para que nosotros nos pongamos en una idea, a mí me parece esto tan importante como el ataque a las Torres Gemelas. Justamente eso le iba a decir. Las Torres Gemelas y el Pentágono fue un ataque terrible que se hizo a una población civil. No se atacó un cuartel, no se atacó... Bueno, en el caso del Pentágono sí fue un cuartel, pero en el caso de las Torres Gemelas era un centro financiero. Habitaban miles de personas, ya le habían hecho un atentado en una década antes, pero en el 2001 llegó y eso cambió la fisonomía del planeta nuevamente, porque eso dio pie a que se invadiera Afganistán y que se buscara a los líderes de Al Qaeda, y entonces las cosas se complicaron. Cambió para siempre el mundo, incluso en los vuelos. Los viajes aéreos ya nunca fueron los mismos. Ahora uno se tiene que quitar los zapatos, el cincho, todo. Todos somos sospechosos ahora. Ahí se tiene que agarrar uno el pantalón y le dicen, levante las manos. Y a veces le dicen, ahí mismo usted necesita una inspección extra. ¿Se la podemos hacer aquí o lo llevamos a un cuarto? ¿Y cuándo eso? Si antes llevábamos a alguien que iba a viajar y lo íbamos a dejar a veces hasta la puerta del avión, y a veces teníamos pueblo, podíamos entrar y sentarlo en el asiento donde estaba. Cambió. Entonces, esto es semejante. ¿Por qué razón? Mira, es una guerra que ha sido planificada por mucho tiempo. De hecho, la prensa dice eso. Esto no se dio de un momento a otro. No. Y engañaron a Benjamín Netanyahu porque él dijo recién que estaban a punto de firmar una paz. Yo creo que no solamente fue un engaño. La cosa es que lo que están diciendo los grandes cuerpos de seguridad y de investigación del mundo es que esto es algo que se hizo entre Irán y los palestinos, ¿verdad? Es más, de la misma manera como cuando botaron las Torres Gemelas, ellos salieron en una algarabía a celebrar a la calle, hoy hicieron lo mismo. Sí. Los iraníes salieron como que fuera la fiesta de independencia y fuegos artificiales y todo de lo que había sucedido en Israel. Claro. Eso no puede ser lógico, definitivamente. Sí. Fíjate que incluso la Biblia dice: por 3 pecados no perdonaré a Moab, y dice cuáles son, pero habla del odio, por haber quemado por odio a sus enemigos hasta los huesos. Es decir, no es una situación simple de la disputa de un territorio, sino que es un odio generado en el infierno, desde luego, ¿verdad? Claro. Pero volvamos al punto. Entonces, mira, una de las cosas que tenemos que notar es cómo lo prepararon. Este viernes 6, que fue el ataque, Irán tiene prisionera a una mujer que se llama Nargel.
Nargesh, algo así, Mohammadi, que es la que en Estocolmo la nombraron como Premio Nobel de la Paz, pero es de Irán y está presa en Irán. Y entonces la nombraron como Premio Nobel de la Paz porque a ella la han metido a la cárcel después de los 115 latigazos que les dan, creo que 13 veces. Y precisamente ahorita ella está recibiendo el Premio Nobel de la Paz en ausencia, porque ella está prisionera en Irán. Entonces, supuestamente el hecho de que le dieran el Premio Nobel iba a ser una presión política para que Irán sacara. Otra de las cosas bien importantes en esto es que recientemente el gobierno de los Estados Unidos negoció la salida de 5 norteamericanos que estaban prisioneros y les desbloquearon a los iraníes que están fabricando su bomba nuclear, les desbloquearon $6,000 millones. Wow. No estamos hablando de 1,000 pesos. $6,000 millones. Es una locura. Es una locura. Entonces ya se suman dos, pero eso es reciente, ya son dos cosas, ¿verdad? Irán tiene un papel muy importante en el desarrollo de las cosas escatológicas, ¿verdad? Está a la par de Irak y está al oriente del río Éufrates que se tiene que secar. Entonces ahorita tenemos un panorama bien complicado. ¿Por qué razón? Ya se pronunció Rusia, Turquía, Arabia Saudita, diciendo alto al fuego, pero si ahorita hay de la milicia, los terroristas se metieron a Israel y están sacando, están entrando casa por casa a matar a los que están escondidos ahí. Mira, hay muchas cosas que no tienen que no sacan a luz los noticieros, los medios de comunicación, porque dicen que es muy fuerte, que no sé qué. Pero nosotros tenemos amigos en todos lados y dentro de ellos en Israel. Y ellos nos han enviado a nosotros. Yo tengo fotos y videos que son indignantes de lo que han estado haciendo, que ellos mismos los toman y los suben a las redes. Dios santo. Es impresionante. Claro. Entonces, bueno, pero volvamos al punto. Entonces, otra de las cosas que debemos de tomar en cuenta, porque esto marca, no es una cosa solamente de indignación y de hipocresía como la que hicieron cuando Rusia invadió Ucrania, sino que esto tiene implicaciones bíblicas, escatológicas bien severas. Otra cosa es que los israelitas celebran varias fiestas, ¿verdad? Entonces ellos celebran 7 fiestas que son obligatorias, según Levítico capítulo 23. Empiezan con la fiesta de la Pascua, que les llamamos nosotros la fiesta de las 3 fiestas de la primavera, una fiesta del verano y 3 fiestas del ocaso del año, ¿verdad? Que vendría a ser septiembre, octubre, ya cuando se va a dejar venir el invierno, pero todavía no ha entrado, otoño. Entonces, la fiesta, las últimas 3, es la fiesta de las trompetas, del Yom Kippur y del tabernáculos o Sukkot. Ok, esa fiesta Sukkot tarda 7 días. El 6, el viernes, cuando ellos fueron atacados, se estaba terminando la fiesta. La fiesta de Sukkot o tabernáculos estaba terminando en ese momento cuando fueron agredidos. Es una cobardía, entre paréntesis, porque ellos sabían que ellos no tienen muchas prohibiciones, los israelitas. Se supone que había un acuerdo no escrito. No estaban en guerra, no estaban en guerra. Habían habido escaramuzas, que un tipo se había puesto violento, que lo habían reducido al orden, que al otro lo habían matado, que un palestino había acuchillado a no sé quién en Jerusalén. Sí. Cosas graves, pero no de esta magnitud. Entonces ellos esperaron, y este era un ataque planificado. Entonces, se terminó la fiesta Sukkot. A la finalización de esa fiesta Sukkot, los israelitas también celebran el día, según ellos, que Moisés recibió las tablas de la ley. O sea, era algo muy sagrado para ellos, era algo muy sagrado. Entonces ya llevamos 2 cosas, el Premio Nobel de la Paz, dado a una activista
iraní, la finalización de la fiesta de Sukkot. Hay otro tercer elemento, y es que el 6 de octubre de 1973, el mismo día, a la misma hora, hace 50 años, que 50 es un número muy importante para los hebreos porque es el jubileo, hubo un ataque, en 1973, 6 de octubre, que fue dos ejércitos, Siria y los árabes. Se metieron y fue esa guerra que antes había habido otra que era la guerra de los 6 días. ¿Sabes? Pero esta otra fue, esa fue en 1969, claro, y esta en 1967 y esta en 1973. El viernes hace 50 años. Entonces, todo tiene sentido. Todo tiene un sentido. Un significado, ¿cierto? Un significado. Sí. Bueno, ahí ya llevamos 4. ¿eh? Sí. 4. Pero hay otro. El 25 de septiembre, Benjamín Netanyahu, ante las Naciones Unidas, declara que están por firmar un tratado de paz con Arabia Saudita, que va a dar pie a que haya paz y seguridad entre los palestinos y todo lo demás. Eso es una gran noticia y él lo está presentando con alegría en la ONU, ¿verdad? Pero 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice, depende qué Biblia leamos, la Biblia de las Américas dice, cuando ellos estén diciendo paz y seguridad, vendrá destrucción repentina y no se podrán escapar como los dolores de parto. Una mujer encinta no los puede evitar. Hace esa comparación. Entonces, por eso yo te decía, cuando me preguntabas que si esto era el principio del fin, yo te decía que era la continuación del principio del fin, solo que ahora es como que hubiera roto fuentes la mujer. ¿Va? Cuando empezaron los dolores, pues empezaron los dolores. Y tú sabes pues, que las contracciones y los dolores se dan espaciadas cada 5, 6, 7 minutos y después se va reduciendo el tiempo. Pero cuando rompe fuente, es que ya van a ser. Es que o nace, ¿va? Sí. Entonces, para solo hacer pues la analogía, yo creo que rompió fuentes. Ahora, esto es otra cosa, porque ahí ya implica los versículos que te estoy diciendo, 1 Tesalonicenses 5, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Y mira que es repentino, esto nadie se lo esperaba. Sí, por supuesto. Es más, ahorita están criticando a los cuerpos de seguridad, al Mossad, lo está criticando mucha gente porque los agarraron de sorpresa. Le llamaban la cúpula de hierro a la protección. La cúpula de hierro es la protección que los ayuda para que no entren los misiles, que sí. Algunos dicen que son 2,000 y otros dicen que son 5,000. 5,000, exacto. Ya sabemos que en la guerra el primer muerto es la verdad, pero es otra cosa. Cierto. Digamos, dentro de las informaciones que a nosotros nos han enviado de ayer, era que habían irrumpido en una fiesta donde habían 200 jóvenes hebreos, en este tipo de fiestas y los raptaron y se los llevaron para la Franja de Gaza, para poder negociar después la salida de... Eso es especulación, claro. La negociación. Sí. Pero los 200, eso no es especulación. Desaparecieron de donde estaban. Desaparecieron, se los llevaron, los raptaron, Padre Santo. Además de lo que usted ahora acaba de decir, que básicamente son diferencias de esta guerra y otras, es que, por ejemplo, esta vez atacaron civiles. La Franja de Gaza lanzó ataques contra Israel, Tel Aviv y otras regiones civiles, como usted decía. Y ahora eso de que estén tomando como moneda de cambio a la gente, esto es algo también sin precedentes y a eso aparentemente se debe la declaratoria de guerra. Pero una declaración de guerra, ¿qué representa, apóstol? ¿Cuál será la diferencia de la actitud de Israel con la Franja de Gaza? ¿Será que esta vez va a ser una invasión mucho más grande de la que se había visto antes? Sí, bueno, ahí hay otro montón de problemas y como te digo, ahí solo puedo especular. Ahí yo no soy experto en ese campo. Ahí tendríamos que preguntarle a alguien, a un militar experto en geopolítica de ese lugar. Pero a mí me parece que lo que ellos están haciendo es asusando al enemigo. Y Israel lo que dijo fue que habían abierto las puertas del infierno.
y que no se iban a dejar. Y de hecho, pues ya empezaron a responder. Ya en la televisión se mira perfectamente cómo han botado edificios de 10, de 12 pisos con un desolador y cómo lo están atacando con drones. Pero, ok, pero esa es la noticia, Atún, eso es lo que pueden ver en cualquier noticiero y asustarse. Lo que nosotros tenemos que ver es qué significa. La implicación bíblica. La implicación bíblica, eso es lo que tenemos que ver. Y yo lo que veo es que hasta cierto punto Israel había estado dejado al margen con problemas internos políticos entre ellos, pero ya en paz, con una cantidad, una superpotencia, ya desalinizando agua, teniendo recursos hídricos, híjole, con un montón de inventos, viento en popa, viento en popa. Y la Biblia dice en Ezequiel capítulo 38, vendrás contra una nación que habita en paz. Ahora, ojo con esto, eso lo dice Ezequiel 38. Ezequiel 38, 39, 40 hasta el Valle de los Huesos Secos y todo lo que representa ahí es una cronología de lo que Dios hace con Israel. Pero cuando llega a la invasión de Gog, es cuando dice que el pueblo está habitando en paz, está tranquilo. Y de repente Dios le pone garfios en sus quijadas a Gog, príncipe me parece que de Tublask, pero es un nombre que al traducirlo en los originales es Moscú, ¿verdad? Wow. Pero ¿por qué Moscú? ¿Qué tendría que ver esto con Moscú? Gog, rey de Magog, pero también está Ros. Pone a varios, y Ros es Rusia. Y entonces pone a varios y en este momento el mundo se polarizó. Digamos, atacó los palestinos, que yo pienso que son una especie, no es por tratarlos de una manera peyorativa, menospreciarlos, no, pero yo creo que ellos son títeres de los iraníes. Así ha sido desde siempre. Claro. Entonces, los iraníes les han provisto todo esto a tal punto que ahora atacaron por aire, mar y tierra. Exactamente. Eso no podía ser un ataque simple. Bueno, entonces, cuando vieron la respuesta de Israel, que ellos ya sabían que Israel es poderoso militarmente, económicamente, y que les iba a responder, entonces solo empezaron los primeros misiles israelitas llegando a la Franja de Gaza, y entonces empezó a protestar Turquía en contra del fuego, no al cese, sí al cese de fuego, ya. Sí, pero nosotros tienen secuestrados un montón de gente. Sí, pero no disparen, déjense matar, en otras palabras. Claro. Protestó Turquía, protestó Rusia, protestó Irán. Un triángulo en donde yo digo, Rusia en algún momento va a venirse contra Israel porque se tiene que cumplir la profecía bíblica escrita en Ezequiel. Y va a ser destruido, por cierto. Y eso tiene que ser antes de la gran tribulación. Lo vamos a ver nosotros. Primero Dios que aparte no, exacto. Pero antes de los 7 años de la gran tribulación se tiene que ver, ¿verdad? Que es básicamente lo que estamos viviendo ahora, es el inicio de todo este proceso. Sí, a mí me parece bien complicado y que quizá no lo estamos viendo con la seriedad que debíamos, quizá por falta de revelación. Sí, es decir, solamente estamos a uy, lo que está pasando, uy, se murió no sé quién. Pero si hay revelación de verdad, uno dice, Padre Santo, esto está que hierve. Exactamente. Y antes de eso, tú prometiste que nos ibas a sacar de acá. Entonces, ¿qué tan cercano está? ¿Y cuál está siendo mi actitud? Eso mismo. Delante de ti, Señor. Yo pienso que es un periodo en el que Dios nos está dando oportunidad a todos.
Sí, y como usted siempre lo ha dicho, él va dando como unos adelantos de lo que ocurrirá. Apóstol, si me permite, para que podamos ponernos en contexto y como usted bien dice, analizar y entender todo lo que esto representa y luego verlo con un enfoque bíblico, vamos a presentar un material que ha preparado el equipo de producción y son antecedentes. ¿Qué pasó solamente en 2023? ¿Por qué las cosas volvieron a encenderse en aquella región? Y el apóstol nos va a dar algunas luces ya viéndolo desde la manera bíblica. Vamos a ese material. Israel, 2023. Antecedentes. Israel y la Yihad Islámica Palestina mantenían un frágil alto el fuego. Desde mayo el acuerdo se alcanzó tras 5 días de violencia. El ejército israelí bombardeó sus objetivos en Gaza y esta respondió, murieron 33 personas, casi la mitad civiles. Este conflicto suma víctimas y enfrentamientos constantes desde hace más de medio siglo, pero este año 2023 ya es uno de los más violentos de las últimas 2 décadas. Las redadas militares israelíes en el centro de Nablus en febrero, en Jenin, en julio, el asalto a la mezquita de Al-Aqsa en abril y los ataques de Hamas desde Gaza como respuesta habían ido elevando la tensión. En septiembre hubo enfrentamientos entre militares israelíes y manifestantes en la región fronteriza de la Franja de Gaza en protesta por el trato a los palestinos en Cisjordania. Los manifestantes contaron con el apoyo de Hamas, pero el principal punto de tensión de este año no involucró al gobierno de Hamas, sino una facción nacionalista rival, la Yihad Islámica Palestina. El mes pasado, en una muestra de unidad, 12 facciones nacionalistas realizaron ejercicios militares conjuntos en Gaza, entre ellos Hamas y la Yihad Islámica Palestina. Israel abandonó su asentamiento en la Franja de Gaza en 2005, después de 38 años de ocupación y 2 años más tarde impuso un bloque en el territorio que ha estado vigente desde entonces. De los 2,3 millones de palestinos que viven en Gaza, más de la mitad vive por debajo del umbral de pobreza. Estamos a punto de una paz histórica entre Israel y Arabia Saudita. Estas eran las palabras el pasado 22 de septiembre del primer ministro israelí. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ofreció su discurso en la Asamblea General de la ONU y confirmó los avances en un potencial acuerdo de paz entre su país y Arabia Saudita. Abordó el conflicto con los territorios palestinos y resaltó los peligros que puede representar la inteligencia artificial. Ese material que acaban de ver nos da un contexto para saber por qué el conflicto ha ido acrecentándose y también las implicaciones bíblicas que tiene. Antes de seguir dando la lectura del apóstol Sergio Enríquez, queremos dar la palabra ahora a Pablo Arana. Como ven ustedes, tenemos casa llena, así que queremos que también participe ese público con nosotros. Pablo, adelante con tu pregunta. Muchas gracias, apóstol. Puede ser en un escenario como el que acabamos de ver, quizá a menor escala, pero cuando Israel ya está rodeado de sus enemigos, quizá en un ataque sorpresa como se ha acostumbrado, como decías, ¿verdad? Hace 50 años y ahora también, que se vea acorralado Israel y se vea obligado a utilizar lo que llaman la opción de Sansón. Y si nos pudieras explicar de qué se trata esta opción. Sí, bueno, primero creo que tenemos que comentarle a los oyentes, a la audiencia, que sí hay una situación que se llama el complejo de Sansón. El complejo de Sansón. Y que se dice que los israelitas tienen el complejo de Sansón. Así se dice, ¿va? Okay. No le estoy diciendo complejados, así se dice. ¿va? Todos hemos de tener ciertos complejos. Lo que ellos le llaman a eso, el complejo de Sansón, es que Sansón agarró las 2 columnas del templo de Dagón, ya cuando los filisteos lo habían reducido, y entonces ellos recuperaron fuerzas, ¿verdad? Sansón recuperó fuerzas e hizo una oración. Y entonces dijo, muera yo con los filisteos. Y entonces agarró las 2 columnas del templo de Dagón y mató a todos los filisteos. Recordemos que los filisteos, repito, se dice filisteos en la Biblia, pero la españolización de la palabra filisteo es palestino. Digamos, la traducción se podría decir. Sí, pues, o sea, diríamos que Sansón dice, muera yo con todos los palestinos. Dios mío. ¿Ah? Claro. Entonces, sinceramente, a mí no me extrañaría que esto se pusiera tan grave que Israel
y de hecho ya está haciendo oídos sordos de todo lo que dicen algunos de la comunidad internacional para decir que hay que tener mesura, que dialoguen, no los están oyendo. Benjamín Netanyahu dijo, estamos en un estado de guerra, esta no es una operación militar, este es un estado de guerra. Entonces, de aquel tiempo con Sansón fue con los filisteos, en este tiempo es con los palestinos. Entonces, para seguir, Pablito, yo creo que sí, tiene que ver mucho con eso, pero hay que continuar. Las dos columnas que ellos prefieren, al final de cuentas el complejo de Sansón es, nos vamos a morir, pero no solos. Nos vamos a morir. ¿Yo? Sí, nos vamos a morir, pero no solos. Nos vamos a morir, pero no solos. Ahora, aquí tenemos que ver lo siguiente. Israel no piensa como nosotros. Digamos, nosotros los guatemaltecos, los centroamericanos, los de América, nunca hemos tenido nosotros una manera de pensar como ellos. ¿Son más radicales? No, a lo que me refiero es que a ellos los han querido extirpar del mundo. Sí, claro. Y a ellos los han perseguido para matarlos, para masacrarlos, para aniquilarlos. Sí. Pero eso por generaciones de generaciones de generaciones. A nosotros no. Entonces nosotros nos asustamos con cosas menores, claro. Pero ellos no. Ellos dicen, esto es vida o muerte. Claro. Y si es muerte, no solo yo. Entonces ellos tienen las columnas del mundo. Dios mío. Israel tiene una columna que es y ha sido acusado toda la vida de eso, por cierto, que es la columna económica. Sí. Una de las columnas que ellos pueden jalar para destruir a todos es la economía. Ahora, esto no, yo no me lo estoy imaginando, es que la Biblia dice en su palabra profética que Israel será una piedra de vértigo para todas las naciones. Dios santo. O sea, mira pues, lo que está pasando ahí es muy delicado. Tendrá implicaciones en el mundo entero. En todo el mundo. Claro. La gente tal vez no le da la debida importancia, tal vez porque no ha visto estos versículos que te estoy diciendo, pero es que cuando el Señor incluso dijo que iba a ser la venida del Hijo del Hombre y todo lo que está escrito en Mateo 24, Lucas 13, Apocalipsis, todo, Él dijo, cuando veáis a Jerusalén cercada de ejércitos. O sea, otra vez volvemos a la carga. Sí. Otra vez volvemos a la carga que lo que pase en Israel en este momento nos está marcando a nosotros el final de una época y el principio de otra. Claro. ¿Verdad? Entonces, volviendo al complejo de Sansón, que me parece, sí, así es, tiene que ser en parte lo que se conoce como el complejo de Sansón. Cuando uno va de visita a Israel, que ahorita me imagino que no muchos querrán ir, claro. O tal vez sí. Solo para ir a ver cómo termina. No eso. Solo para ir a ver, porque vieras que hay mucha gente que ama entrañablemente a Israel y hasta estarían dispuestos a enlistarse a su ejército. Sí, cierto. De hecho, ya llamaron a los reservistas. A los reservistas, no, pero yo me refiero a gente que ni siquiera es judía, sí. pero que ama a Israel y te aseguro que eso se está dando definitivamente. Pero bueno, eso es otra cosa. Cuando Israel uno lo visita, lo llevan a diferentes lugares muy icónicos y uno va a ver tantas cosas. Y hay un lugar que se llama Masada. Masada era una fortaleza que en el tiempo de los romanos se les rebeló a Roma. Eran guerreros terribles los israelitas. Sí, claro. Siempre han sido así. Sí. Ellos sabían que era vida o muerte. Entonces, ellos se rebelaron, pero el ejército romano los superaba en tecnología militar, en número y todo, y lo hicieron retroceder. Entonces ellos se refugiaron en Masada. Masada era una fortaleza que había construido Herodes el Grande, que era un constructor genial, ¿verdad? Entonces, fíjate que queda en alto, Masada queda en alto, y este tipo había hecho que algunos ríos llevaran subterráneamente agua hasta allá para mantenerse un año sin tener necesidad de bajar. Wow. O sea, entonces quedaron en esa fortaleza. Impresionante. Los romanos los empezaron a sitiar y les empezaron a hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Y los israelitas no se dejaron y no los podían conquistar.
Entonces, a un general romano que conocía un poco de la cultura judía, dijo, los judíos en una guerra no matan a sus conciudadanos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una rampa, pero con mano de obra judíos, con esclavos judíos. Entonces hicieron una rampa. Masada es impresionante. Claro. Algunas, ahí para subir hay que subir en un teleférico. Wow. Y algunos que se las llevan de muy fit, suben corriendo, pero llegan allá arriba, tremendos. Wow. Está en el puro desierto casi. Claro. Entonces empezaron a hacer la rampa esa, empezaron a hacer. Y cuando ellos tiraban piedras y todo, se dieron cuenta que eran hermanos y ya no lo siguieron matando. Tenía razón. Entonces se terminó de hacer la rampa. Entonces, ya cuando los iban a invadir, la noche antes, habían 900 personas, 900 israelitas. Entonces, ellos dijeron, cuando los romanos nos agarren, nos van a torturar. Entonces no podemos hacer eso. Suicidémonos. Ok, pero como la religión judía prohíbe el suicidio, entonces tiraron suertes. Tiraron suertes como dados. Claro. Y entonces escogieron a 10 o 9, eran 900 personas. Estos iban a formar grupos de tal manera que uno iba a matar a 9. Que yo soy el número 10, mato a todos aquellos. Así que ninguno se suicidó. Claro. Yo los maté. Ok, ahora yo estoy formando parte de otros 10 y de otro cuate que nos va a matar a todos. Al final de cuentas, se iban a suicidar pocos, como 3, 4, 5. Exacto, los últimos que quedaran. Los últimos que quedaran se iban a suicidar entre ellos, claro. O uno solo, sí. Por su convicción. Entonces, eso es historia. Incluso hay una película que se llama Masada, ¿verdad? Y tiene justamente esa historia. Sí, claro. Pero cuando ahora están entrenando a los soldados jovencitos, porque Israel todo el mundo tiene que ser soldado. Sí, es cierto. Hombres y mujeres. Sí. Todo el mundo tiene que ser soldados. Pasan por ese servicio militar. Entonces, jovencitos, 17, 18 años, se los llevan a Masada. Les dejan ver la historia y hacen un juramento. Y dicen, nunca más Masada. O sea, la otra vez que suceda esto, nos vamos a morir, pero los invasores se van a morir con nosotros. Exacto. Eso le llama el complejo de Sansón. Entonces ahora apliquémoslo. Sí. Están los iraníes, está Rusia, está Turquía. La Franja de Gaza también. Está la Franja de Gaza, que repito, que son los títeres. Claro. Que son los filisteos. Entonces los israelitas van a decir, ok, nos vamos a... Y fíjate que el gobernante que tienen, porque sí. Este gobernante que tienen había perdido elecciones con anterioridad, pero volvió a quedar. Sí. Y este sí es bravo. El otro no era bravo. No este cuate sí es bravo. Sí. Benjamín Netanyahu. Sí. Y a él le tocó esta cosa. Entonces yo sí creo que el complejo de Sansón, para responderle a Pablito, es prácticamente lo que podríamos estar viendo si el Señor no pone un alto en esta cosa. Apóstol, nos deja con mucho que pensar usted, y cuando regresemos de la pausa que vamos a hacer ahora mismo, vamos a contestar a otras interrogantes, como quiénes se van a aliar, por ejemplo, con Israel y con Palestina. Sí, apóstol. Solo quiero decir dos cosas más. Uno, que mi esposa quiere decir algo y yo quiero leer un versículo posterior a que mi esposa hable. Muy bien. Sí. Hermana Leti, adelante. Elcita, mucho gusto, te bendiga. Volviendo a Sansón, él decía... Esta vez también me librará Jehová, ¿verdad? Pero cuando se puso ya que le habían sacado los ojos y todo y le volvió de nuevo un poco de fuerza, fue cuando botó las columnas y se vino todo abajo, ¿verdad? Pero no fue solo que le volviera la fuerza, sino que la unción de Dios volvió a caer sobre de él. Y entonces ahí tal vez Dios le escuchó cuando él decía, esta vez también me librará Jehová, ¿verdad? Y pudiera ser que en este caso Dios le diera a Israel una nueva oportunidad de que lo conozcan como Jesús, como su Salvador,
y que le dé la oportunidad de terminar con sus enemigos. ¿Sería posible eso? Yo anhelo eso. Yo no soy judío de raza, soy puro guatemalteco y me gusta cantarle a Dios. Pero yo, así como el apóstol Pablo decía que lloraba por ellos, por sus conciudadanos, sin hipocresías de ninguna naturaleza, y yo he derramado lágrimas por lo que le pasa a Israel, porque lo que le pasa es temible, es injusto, y vive Dios. Entonces yo anhelaría eso, y sé que Israel, que para mí ahorita son los jacobitas, deberían de tener un encuentro con el ángel de Jehová en la soledad para convertirse en el verdadero Israel que Dios quiere. Pero eso va a suceder después de la gran tribulación. Ahorita no va a suceder eso. Porque es necesario que ellos entren en lo que la Biblia les llama la angustia de Jacob. Entonces, y ese periodo de la angustia de Jacob es precisamente la gran tribulación. Y lo que estamos viendo ahorita son los dolores de parto, que son noticias espantosas realmente. Por eso yo quería leer un versículo que viene a contextualizar la pregunta que hacía mi esposa. Se los voy a leer. Dice, el que yo les había mencionado, 1 Tesalonicenses 5:3, cuando estén diciendo paz y seguridad, eso fue lo que hizo en la ONU Benjamín Netanyahu en septiembre, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Eso es lo que está sucediendo en octubre 6, al finalizar la fiesta de Sukkot o tabernáculos. Como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. No escaparán. Esto quiere decir, nunca un ataque de esta magnitud en la historia moderna se había dado sobre Israel de esta forma. Jamás les habían secuestrado civiles, jamás se habían metido a los kibbutz para matar a la gente que está ahí, desarmados civiles. Okay. Pero entonces después nos habla a nosotros y nos dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que estemos alerta y seamos sobrios. ¡Hala! ¡Qué tremendo! Bueno, y ahí sigue todo lo que dice, y al final, alentados los unos a los otros y edificados el uno al otro, tal como hasta ahora lo estáis haciendo. Entonces, Israel está íntimamente ligado con la iglesia, aunque ellos no nos quieran a nosotros y nosotros no los quisiéramos a ellos, pero nosotros sí los queremos. Es más, yo aprovecho este programa, y que tal vez lo debería de haber hecho desde el principio, para decirle al pueblo de Israel y a los israelitas y a los amigos que tenemos que son de origen judío, que estamos con ustedes, que lo lamentamos tanto y que oramos por la paz de Israel, créanme, y que cuánto quisiéramos que esto no se diera, ¿verdad? Pero ni modo, se está dando. Pero nuestras oraciones, vive Dios, que con temor y temblor lo hacemos por ese pueblo israelita con el cual nos une un vínculo de amor, de fidelidad, en los momentos más delicados de la nación guatemalteca. Los israelitas como nación nos han apoyado. Cuando estuvo la guerrilla en su auge acá y las potencias ni siquiera dejaron armas ni balas, Israel hizo un arma de acorde a la estatura de nuestros soldados, Galil, para que se pudieran defender. Cuando Israel estaba batallando en las Naciones Unidas, Guatemala también dio su voto. Así que no estamos hablando de alguien desconocido. Estamos hablando de alguien a quien admiramos, amamos y le rogamos a Dios que salgan de todo eso. Bueno, amén.
Pero tengo que devolver el tiempo porque parece que todavía tenemos unas noticias y no sé qué cosas Claro, más. claro que sí, pero vamos a hacer la pausa que habíamos anunciado hace un momento y cuando regresemos les presentaremos esas noticias, será un resumen con actualización para que sepan cómo está la situación en Medio Oriente y luego nuestro apóstol hablará al respecto. No se vayan. En un momento regresamos con El Reloj de Dios. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. Gracias por continuar en El Reloj de Dios a través de Rema Estéreo 91.7, Rema TV y el canal del apóstol Sergio Enríquez. Antes de la pausa ofrecimos un material y es un compendio de noticias que nos ponen al tanto de la situación en Medio Oriente, específicamente Israel y la Franja de Gaza. Ciudadanos de Israel, estamos en guerra, no en un operativo, no en rondas de escalada, en guerra. Esta mañana Hamas inició un ataque sorpresa asesino contra el Estado de Israel y sus ciudadanos. Hemos estado en esto desde temprano en la mañana. Convoqué a los jefes del sistema de seguridad y, en primer lugar, ordené limpiar los asentamientos, donde hay terroristas infiltrados. Esta operación se está llevando a cabo durante estas horas. Al mismo tiempo, ordené una amplia movilización de reservas y responder a esta guerra con un alcance y fuerza que el enemigo no ha conocido hasta ahora. El enemigo pagará un precio que no ha conocido hasta ahora. Mientras tanto, hago un llamamiento a todos los ciudadanos de Israel, que obedezca estrictamente las instrucciones del ejército y las instrucciones del Comando de Defensa Civil. Estamos en una guerra y la ganaremos. En el día del Sabbat, un ataque combinado de Hamas lanzando cohetes, atacando varias ciudades e infiltrando milicianos en Israel, ha sorprendido al ejército secuestrando y matando a algunos soldados en los puestos de control. Todo en pocas horas. A primera hora de la mañana, Hamas, que ha bautizado la operación como Tormenta de Al-Aqsa, ha lanzado unos 5.000 cohetes, 2.200. Según el ejército israelí, Mohammed Dehi, comandante militar de Hamas, anunció el inicio de la operación porque el tiempo de Israel en la línea de arrasar sin rendir cuentas ha terminado. Las imágenes distribuidas por las brigadas palestinas mostraban cómo sus hombres se infiltraban en Israel por tierra, mar y aire en motocicletas, lanzándose en decenas de parapente, atacando instalaciones israelíes y rompiendo vallas. Las sirenas han sonado en Israel, en Jerusalén, en Tel Aviv, en poblaciones cercanas a la franja. La cúpula de hierro, el sistema de defensa aérea israelí ha repelido numerosos cohetes, pero no ha evitado que algunos dañaran edificios y vehículos de ataque. Y es cero al sur del país. Los milicianos palestinos infiltrados han disparado también sobre civiles, provocando la muerte de ciudadanos y heridas a centenares de personas. Algunas de ellas trasladadas en helicóptero hasta los hospitales. Ahora que estamos llegando a mala fe, Hamas ha abierto las puertas del infierno, ha dicho el jefe israelí de coordinación de actividades en los territorios palestinos. Mientras en Cisjordania miles de personas han salido a las calles para celebrar los ataques de Hamas. Su actual ejecutivo está formado por una amalgama de partidos, entre ellos supremacistas judíos y grupos de ultraderecha que defienden los asentamientos irregulares de colonos en la Cisjordania ocupada desde la conformación del nuevo gobierno. La tensión en la explanada de las mezquitas de Jerusalén se ha elevado más. El ministro de Seguridad Nacional estrenó su cargo con esta visita, que fue vista como una provocación. La escalada del conflicto que hoy toma una nueva dimensión con el ataque sin precedentes de Hamas y la respuesta de Israel se produce en una fecha muy significativa, un día después del 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur. La guerra que puso a Israel contra las cuerdas. Esas son las imágenes y las actualizaciones. El número de fallecidos en las regiones no se puede dar, ya que con el tiempo se van descubriendo pues nuevos cuerpos en ambas regiones. Antes de continuar con ese análisis del apóstol Sergio Enríquez y estas noticias, vamos a dar paso a otra pregunta de quienes hoy nos acompañan en los estudios de Estudio 16, valga la redundancia. Jimena de Enríquez, tú tienes una pregunta para el apóstol. Adelante. Así es, apóstol, en estas últimas noticias que tenemos acerca de esta guerra ya se menciona a Estados Unidos. ¿Qué papel juega Estados Unidos en esta guerra con Israel? Bueno, yo creo que Estados Unidos desempeña un papel en todas las guerras, por varias causas. En primer lugar, porque es el mayor proveedor de armas
el mayor productor de armas. No hay otro productor tan grande de diferentes fábricas de armas como Estados Unidos. Así que cualquier guerra, absolutamente, él tiene que estar involucrado, ya sea directa o indirectamente, ¿verdad? Eso lo sabemos, eso lo sabe la historia, aún los casos que fueron llevados ante el Senado en algún momento cuando se le dieron armas a los contras, venían de Estados Unidos, ahora se les acusa de parte de incluso México, que de ahí vienen armas. Entonces, en ese sentido bélico, de plano que tiene participación como tal. Sin embargo, ya políticamente y espiritualmente, es una implicación bien fuerte, ¿verdad? Que ahí en algún momento tenemos que ver lo espiritual sobre lo material y tratar de hacer un collage, ¿verdad? ¿Por qué razón? Digamos, el presidente norteamericano dijo ya que él va a apoyar a Israel sí o sí y que lo que Israel necesite lo tendrá. No olvidemos que este es un año de elecciones para los estadounidenses. Entonces, habría que ver si esto forma parte de ese discurso, ¿verdad? Porque en el pasado hemos visto que el partido que representa el señor Biden se ha alejado de ayudar a Israel. Entonces, en este momento yo creo que lo van a ayudar. Todo el mundo está indignado y lo único que podría cambiar esto sería el hecho de que Israel hiciera algo que indignara a todo el mundo, ¿verdad? Sin embargo, lo que nosotros vemos en el contexto bíblico es que al final de cuentas, al final Israel va a ser dejado solo. Nadie lo va a apoyar. Sus aliados le van a dar la espalda. Totalmente, totalmente. Y es que así debe de ser para que ellos entiendan que su protección no viene de una nación poderosa, ni de la economía, ni de su propia inteligencia, porque Dios no se regocija en el que confía en brazo humano y el que pone fuerza humana, ¿verdad? Por su fuerza, sino que confía en los que confían en Jehová, en ellos se agrada el Señor. Entonces, creo que Estados Unidos en este momento juega un papel primordial porque es la potencia occidental número 1. Así es. Y ya dijo que va a apoyar a Israel. Y pues todos diríamos, gloria a Dios, ¿verdad? Pero, ¿qué va a pasar? Apóstol, y de la mano con eso que está mencionando, si Estados Unidos apoya a Israel, Palestina ya sabemos que tiene aliados como Irán, ¿será que Rusia se involucrará de manera tan fuerte que estemos a las puertas incluso de un ataque nuclear? Es que ese es uno de los peligros, ¿verdad? Porque, mira, si miras la guerra en la que está metida Rusia y Ucrania, Ucrania está apoyada por Occidente y Estados Unidos, ¿verdad? O sea, están de alguna manera indirectamente peleando contra Rusia. Ahora está Israel. Entonces, Rusia está apoyando junto con Irán y Turquía a Palestina y Estados Unidos a Israel. Entonces ya son dos frentes en los que se están enfrentando. Aparte de esto, tendríamos que ver lo que ha estado sucediendo y lo vimos en un programa anterior. Es que esto no es una sola cosa, ¿verdad? Porque una golondrina no hace verano. No, esto es una cuestión que se multiplica. Tenemos que recordar que hace poco vimos lo que estaba sucediendo en África, ¿verdad? Y cómo Níger les había echado a los franceses y que representa al occidente y cómo Rusia se está metiendo ahí. Entonces tendríamos que tener tres frentes de gran importancia. Número 1, Ucrania-Rusia. Número 2, Israel-Palestina. Número 3, África. Wow. Es un enfrentamiento que hay entre Rusia y Estados Unidos, como en la Guerra Fría. Pero ahora se suma otro más, que es bien complicado. Nosotros sí estamos en un momento que no lo podemos dejar pasar por alto como que si fuera cualquier cosa. Porque, digamos, en los últimos días se ha mencionado y se ha propuesto una ley en el Congreso de los Estados Unidos para nombrar como grupos terroristas a los cárteles mexicanos, porque dicen que ellos están trasegando fentanilo
junto con China. Imagínate, junto con China y con México, dicen los estadounidenses en el Congreso que ellos son los trasegadores de fentanilo, que es en este momento es algo gravísimo que está afectando a los Estados Unidos. Se calcula que se han muerto 170,000 jóvenes en el último año, solo de fentanilo. Sí. Entonces, no me estoy saliendo del tema, sino que lo que estoy viendo es juntando pieza con pieza. Digamos, aquí lo que pasaría sería que si los nombran como cárteles, a los cárteles como grupos terroristas, entonces el gobierno de los Estados Unidos podría enviar ejército para controlar a eso, como lo hicieron con Afganistán, como lo hicieron con Irak, como lo hicieron con Libia, como cuando votaron a Muammar Gaddafi, ¿verdad? Que llegó ejército estadounidense. Entonces aquí podría meterse ejército en México. Y ya, digamos, el presidente de México, López Obrador, ya expresó su opinión y dijo cosas bien fuertes. Pero dentro de las cosas fuertes es que estaban tratando de tener una relación más estrecha con Rusia, en México. Dios mío. Entonces, Padre Santo, claro. Entonces uno dice, ¿estos hacia dónde nos están llevando? Claro, las alianzas están cambiando. A una confrontación de características gigantescas. Ahora, esto se tiene que dar. Sí. Esto se tiene que dar porque mira, para que surja el anticristo que nosotros vemos en la Biblia, tiene que ser un personaje que venga a pacificar, que tenga argumento, personalidad, carisma y respaldo para decir, no, muchacha, perdón por el muchacha, cálmense todos. Sí. Usted aquí, y que con argumentos sólidos, bueno, la Biblia dice en el libro de Daniel que con intrigas va a llegar al poder y ahí va a aquietar a todos. Entonces, por eso lo van a seguir y va a ser un personaje político impresionante. Y todos van a decir, ¿quién como la bestia? Este sí puso orden en medio de este desorden. Y ahí empieza la tribulación. A la mitad de la semana, rompe su pacto con Israel y se quita la careta y todo el mundo se da cuenta que es el anticristo. Pero para ese momento, la iglesia, Señor Jesucristo, ya no debería estar. Ya no debería estar en la tierra. Pero si estamos en ese caldo de cultivo para que todo lo que usted acaba de decir se dé. Apóstol, y como usted dijo, le van a dar la espalda a Israel. ¿Será que la economía, por ejemplo, el petróleo, los aliados que puedan unir fuerzas en Medio Oriente, podrán presionar a países como Estados Unidos para que le dé la espalda eventualmente a Israel? Sí, mira, definitivamente tiene que haber un caos. Ahí eso podría ser, y de hecho lo están haciendo. Sí. Al querer poner una moneda patrón distinta al del dólar, juntamente con los rusos y los chinos, eso es lo que están haciendo. Sí. Lo que yo insisto es que tiene que haber una conflagración, una confrontación que va a poner a todos de rodillas. Sí. La Biblia lo narra en Apocalipsis capítulo 9 y ahí dice que se muere la tercera parte de los habitantes de la tierra. ¿Verdad? Esos son aproximadamente 2.000 millones de personas. O sea, no es una cosa tranquila. Entonces, es fácil decirla, pero en la Segunda Guerra Mundial se murieron 52 millones de personas y ahorita estoy diciendo 2.000 millones de personas, que dice la Biblia, no yo. Sí. Entonces, ahí tiene que surgir de ese caos alguien que produzca esperanza. No sé, cálmense, vamos a hacer esto. Y ahí va a estar el tiempo de mayor tribulación que el mundo ha conocido. Así es. Y nuevamente, digo lo siguiente, el Señor no quiere a su iglesia ahí. Sí. El Señor no quiere a su iglesia ahí. Hay mucha evidencia bíblica que dice que el Señor no quiere a su iglesia ahí. Eso nos da esperanza, sin duda, porque no deberíamos estar en ese momento. Apóstol, pues el tiempo, ya sabe usted, siempre va muy rápido, más de lo que quisiéramos, pero los matices bíblicos para estas próximas semanas, ¿qué podríamos ver? Porque ahora mismo está desatado el conflicto. Este fin de semana ha sido terrible en toda aquella región. ¿Qué podría pasar en las siguientes semanas y esos matices bíblicos que como iglesia debemos prestar atención? Mira, mi esperanza como humano es que todo se aquiete. Pero en todos no va a lados, pasar. Que se aquiete en Guatemala, que se aquiete en El Salvador, que se aquiete en México, que se aquiete en el Oriente cercano y en el Oriente lejano. Pero el problema que tenemos, Elcita, y también los oyentes,
es que este no es un problema superficial, el problema es del corazón. El corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas, y mientras no haya un cambio en el corazón, los problemas solo se pueden maquillar, pero no se pueden resolver. Entonces hay un odio generalizado en todo el mundo. Ese odio no se quita con un maquillaje, con un cosmético, no se quita. Ese odio va a explotar. Y la Biblia dice que ese odio va a llevar a la iniquidad, a que afecte el amor de muchos y que se enfríe. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, creo yo, es buscar a Dios bajo la perspectiva de que Él es misericordioso, que Él está al cuidado de nosotros, que todas las cosas ayudan a bien para los que amamos a Dios, que Él está sentado en su trono, que Él está a favor de nosotros, que Él quiere buenas cosas para nuestra vida, pero que también hay cosas condicionadas a que también nos portemos bien, porque la Biblia dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. O sea, esa es una condicionante, sí. Ese es un requisito. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Cierto. Sobre el mundo entero, para probar los que mueran sobre la tierra. Entonces, una invitación a todos mis hermanos, una invitación a mi propio corazón, a todos los oyentes, a mi familia, a ti, Elcita, y a usted que nos está escuchando. Pidámosle a Dios que abra nuestros ojos internos para arreglar la casa. La casa, esta casa. No me refiero a la casa donde habita toda la familia, esa también, pues, pero empecemos por lo celular, por decirlo así, que sería yo, ¿verdad? Hagámoslo. Y que Dios nos ayude para podernos presentar delante del Señor con grande alegría, sin mancha, en aquel día, ¿verdad? De lo contrario, vamos a tener que pasar por algunos problemitas, que no van a ser tan problemitas, ¿verdad? No. Así que esta es una petición al cielo. Permítame hacer una oración. Señor, yo te ruego por cada uno de mis hermanos, por mí mismo, por Israel. Te rogamos por la paz de Israel. Te rogamos, Señor, por todas aquellas comunidades que están sufriendo en medio de la guerra, del desasosiego, de la insensatez y necedad humana. Te ruego, Señor, por nuestra nación aquí en Guatemala también. Te rogamos, Señor, que tú pongas un alto, que nos des un espacio de tiempo, aunque sabemos que en tu misericordia ya nos lo has dado. Si es posible, Señor, extiéndelo para que podamos llevar tu palabra, pero también para que nos des tiempo para arrepentirnos a nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios lo bendiga y espero no haberle quitado el sueño y que no pueda dormir toda la noche. Felicítate. Al contrario, una cosa que usted siempre nos dice es que lo que es una mala noticia para el mundo es una buena noticia para los que amamos al Señor, porque eso quiere decir que el tiempo de nuestra redención se acerca. Con eso finalizamos el programa. Gracias por acompañarnos. Recuerden compartirlo a través de las redes sociales para que más personas escuchen de El Reloj de Dios. Será hasta una próxima oportunidad. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerios Ebenecer.